la creación y Dios. Estamos analizando el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro del Génesis, pero no estamos analizándolo superficialmente, sino que hemos profundizado principalmente en una exégesis de las palabras hebreas. Y yo comentaba hace algún tiempo que, aunque ya compartimos el libro del Génesis versículo por versículo hace como 18 o 20 años, lo pueden ustedes conseguir, la serie del Génesis, Dios me habló que compartiera los primeros capítulos, el 1 y el 2 principalmente, pero basados en las palabras originales, para sacar profundamente los misterios, las maravillas y los secretos escondidos del lenguaje hebreo. Y cuando comenzamos a descubrir las palabras que Dios usa para crear, por ejemplo, esta conferencia anterior, hace algunos minutos, compartimos que los animales tienen alma. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el capítulo 1, versículo 24, cuando dice Dios, produzca la tierra seres vivientes, lo puedes ver en tu Biblia. Si trajiste la Biblia, si no trajiste la Biblia, siéntate con un cristiano. Es el colmo venir a la iglesia sin Biblia, el colmo más grande colmo no puede haber. Entonces ahí en Génesis 1:24 esa palabra seres vivientes es Nepesh Chai. Nepesh, que es la palabra para alma en el hebreo, y Chai, que es la palabra para vivir o para viviente también en el lenguaje hebreo. Entonces así comenzamos a descubrir muchas cosas que al decir la Biblia que los animales tienen alma, nos damos cuenta que se refiere a los sentimientos, a las emociones y a la voluntad. Entonces los perros, los caballos, los delfines, gatos, etcétera, etcétera, muchos animales tienen sentimientos, tienen emociones igual que tú y que yo. Se alegran, se entristecen, sienten, son domesticables, tienen inteligencia, pero la diferencia entre el alma y el espíritu, que vamos a ver más adelante, que tú y yo tenemos, es lo que nos hace diferentes de los animales. Fuera de la revelación bíblica, la investigación científica jamás hubiera podido nunca descubrir qué diferencia al hombre de los animales. Y como no han podido descubrir esto, pues entonces nos ligaron a que venimos nosotros de los animales, que es la barbaridad y la irracionalidad más grande de la mente humana. Profesando ser sabios, dice Romanos 1, 21 y 22, se convirtieron en necios. Y lo más necio es que se sigue enseñando en las universidades, en las preparatorias, cuando la misma investigación científica, genética, fisiológica, química, en la primera y la segunda ley de la termodinámica, etcétera, etcétera, contradicen la teoría de la evolución. Es imposible genéticamente que descendamos de los animales. Muy bien. Yo les recomiendo que consigan toda esta serie porque está preciosa, de veras se las recomiendo, y van ustedes a compartirla y a descubrir y enriquecer su vida para tener respuestas a tus primos, a tus hermanos, a tus maestros, a los alumnos, porque vivimos en un mundo de oscuridad. La oscuridad y las tinieblas cubren las mentes de los seres humanos. Vamos al versículo 27 en esta tarde, que es donde comenzamos, el cual en el sexto día, ya estamos en el sexto día, y dice la Biblia, y creó Dios al hombre. Crear ahí es la palabra vara, con B grande. Apúntalo ahí en tu Biblia, arriba de la palabra crear, vara, que significa en el latín ex nihilo y que se traduce de la nada. Y la palabra vara hebrea tiene la misma connotación y la misma traducción. Vara se usa solo 3 veces en el capítulo 1 y 2 del Génesis y es crear de materia no existente, de la nada. Y cuando ya Dios crea al ser humano de la nada,
nos damos cuenta, como lo vamos a ver más adelante, que entonces Dios comienza a formar el cuerpo del ser humano, y ahí se usa la palabra asa, como suena con ese de Samuel, asa. Y después la tercera palabra es yatzar, que significa modelar o refinar o dar los últimos detalles. Y esto es importante para que sepamos cómo fuimos hechos. Qué grande diferencia hay entre nosotros y los animales, y a qué animales Dios les dio la facultad de relacionarse con nosotros, de ser amigos de nosotros, como el caballo, el delfín, el perro, que se le llama el amigo del hombre, etcétera, etcétera. Cuáles animales no son domesticables. A una vaca nunca la vas a enseñar ni echarse en reversa, de lo brutas que son. A un perrito, a un pingüino, a un elefante, los puedes enseñar y hacen cosas tremendas. A un perro ni se diga, ¿verdad? Entonces vemos la diferencia que hay de inteligencia entre unos y otros, y la forma en la que Dios los desarrolló para poder realmente rodear nuestro hábitat. Muy bien. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, y lo vimos en la clase pasada. Imagen y semejanza significa conciencia de un código moral que los animales no tienen. Los animales son guiados por instintos. Nosotros sabemos qué es bueno y qué es malo. No somos animales para ser guiados por nuestras pasiones. Tenemos la facultad de meter freno. Cuando sabemos que algo está mal, algo nos dice está mal, detente, no lo hagas. No sigas con tu novio que te está haciendo proposiciones indecorosas. No sigas viendo a esa mujer que no es tu esposa, a ese hombre que no es tu esposo. No sigas codiciando ese dinero que te prometen tener sin trabajar, porque tu conciencia te dice que eso no es bueno. Detente. Y cuando tú obedeces tu conciencia, que es el código moral, somos recompensados por Dios. La capacidad de conocer a Dios. Los animales no tienen la capacidad de poder reunirse, los conejitos, y decir te alabaré, ni los chimpancés, ¿verdad? Ni los caballos, ni los perros, ni nadie. Los seres humanos tenemos esa capacidad de conectarnos con algo que trasciende. En tercer lugar, la conciencia de la eternidad. Sabemos que después de la muerte, los egipcios, los hindúes, las civilizaciones más antiguas sabían que después de esta vida algo había. La conciencia de nuestra existencia y la tendencia de la adoración. Muy bien. Esto es básicamente por lo cual la Biblia dice que somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Somos como copias de Dios, pero no somos iguales a Dios. Porque han habido muchas conferencias, ¿verdad?, que hemos oído donde dicen que somos dioses. Eso ya es una barbaridad. Es una mala interpretación de la Biblia. Somos iguales a Dios en que somos espíritu. Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran, un chango no puede adorar a Dios porque los changos no tienen espíritu. Los perros, los gatos, los delfines, los caballos, los más inteligentes que tú me menciones, no tienen contacto ni tienen conciencia de la eternidad, porque no son seres espirituales, son almáticos, que significa tienen sentimientos, tienen emociones, tienen inteligencia, pero no están conectados ni tienen conciencia de un juicio, de un Dios, ni de un castigo o una recompensa eterna. Muy bien. Este versículo 27, noten ustedes que cuando Dios crea los géneros. La palabra varón en el hebreo es sacar, con Z y K. Sacar se tradujo varón. Y la palabra hembra es nekeyá, con K e Y. Nekeyá es la palabra para hombre y varón. Todos los machos, perros, canguros, pingüinos, gatos, caballos, toros, cualquier animal, ave, ser humano que tú me quieras mencionar, Dios puso el género en sus cromosomas, en su ADN.
entre el hombre y la mujer, hagamos a un lado los animales, hay más de 2.300 diferencias genéticas. Nada más con eso te lo puedo decir todo. Entonces, todos los machos y todos los varones, Dios los creó con diferentes genes y condiciones genéticas, y las mujeres tienen otras diferencias. Por eso el matrimonio, por eso los seminarios de los matrimonios que hacemos nosotros, es para explicarles que el matrimonio, no hay un matrimonio y jamás ha existido un matrimonio donde una mujer no haya correteado con un guarache al hombre. Hermano, tengo muchos problemas en el matrimonio. ¿Te sorprendes? ¿Qué matrimonio no tiene problemas? ¿Qué creías en el príncipe valiente y fueron felices por los siglos de los siglos? Y se casan de 18, 20, 22 años y creen que el matrimonio es Romeo y Julieta y Rambo y etcétera, etcétera. Y vienen los problemas, los choques de dos egos. Las mujeres son completamente diferentes a nosotros. Nosotros somos completamente diferentes a las mujeres. Y es una lucha continua entre dos extraterrestres. Entre un terrícola y una marciana. Perdón, mi amor, nosotros somos los marcianos. Si no, hoy en la noche duermo en el suelo. Como le quieran llamar, ¿verdad? Pero el matrimonio es eso, es un choque entre dos entidades completamente diferentes. Y todo esto en los seminarios lo tratamos de explicar para que al acabar el seminario tú sepas ya que saliendo del seminario, más te vale cuando su esposa suba al carro, te des la vuelta, corretearle la vuelta al carro y le abras la puerta y permitas que se suba. No, y es mucha para que ella sabe que se sube ella. Otros hasta en la cajuela la traen. Porque esos detalles que a los hombres nos parecen completamente, ¿verdad?, inútiles o superficiales, porque somos diferentes. Y a ellas cuando tú haces eso, porque la mujer fue creada de esta manera, la mujer es romántica, la mujer es detallista, la mujer busca caballeros, busca sentirse protegida, sentirse ser cuidada, sentirse ser amada. Y cuando tú comienzas a entender la naturaleza femenina y crucificas tu macho camacho y comienzas a darte cuenta que el matrimonio es ya no vivir para mí, sino comenzar a buscar cómo es mi esposa y en qué áreas la puedo tener contenta, y ella comienza a buscar las áreas en las que nosotros estamos contentos, el matrimonio crece en la gracia y en el conocimiento de Dios, con la bendición de Jesucristo. Y solo así podemos terminar. De otra manera, por eso hay tantos divorcios en el mundo entero, porque todo el mundo está esperando, como la famosa actriz del siglo XX, Elizabeth Taylor, 9 matrimonios, la chulis. 9 matrimonios. ¿Saben lo que decía cada vez que se casaba? Estoy buscando quien me haga feliz. Estoy buscando al hombre de mis sueños, fantasías, y vivir un mundo que no existe. No existe un hombre que te va a hacer feliz, no existe una mujer que te haga feliz. La felicidad viene de arriba. Y cuando no te satisface esa persona y te sientes frustrado, ¿por qué? Porque te casaste, no para tú tratar de buscar hacer feliz a la persona, sino porque te casaste esperando siempre que la otra persona te hiciera ser feliz a ti. Y no me siento feliz contigo, me frustro y adiós nos vemos, me divorcio. ¿Cuánta inmadurez del ser humano? ¿Cuánta incomprensión de lo que es el matrimonio? Varón y hembra nos creó. Ahora, ¿para qué nos creó Dios? Varón y hembra. ¿Por qué Dios diseñó el sexo masculino y el sexo femenino? Al hombre lo diseñó con órganos genitales y con espermas y con capacidades que la mujer no tiene. La mujer la diseñó Dios con órganos femeninos especiales para que cuando se uniera al género opuesto, los dos pudieran tener semillas, tener hijos. Y cuando en una sociedad ya se olvida del matrimonio natural,
entre un hombre y una mujer, y comienza un hombre con un hombre y una mujer con una mujer a tratar de buscar la adopción, háganme ustedes el favor de buscar un niño, porque pues hombre con hombre no podemos encontrar, no vamos a poder reproducirnos entre nosotros dos. Es cuando nos damos cuenta que entonces estos matrimonios, completamente en contra de las mismas leyes civiles y naturales, dicen que tienen derechos de adoptar, cuando ellos no tienen ningún derecho de adoptar. El que tiene derechos es el niño de tener un papá y tener una mamá. Y al adoptar un niño le están robando el derecho a tener un padre y una madre. Y que crezcan con dos papás y que crezcan con dos mamás. Eso es un salvajismo. Y usan mil y un pretextos para poder justificar eso. Pero es a la sociedad a la que hemos llegado. Y es por eso que este libro, la Biblia, tiene que darnos luz. No podemos ser arrastrados con la cultura del mundo, ni con las costumbres, ni con la moral del hombre. Somos la familia de Dios. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y la palabra santo significa separados. Salgan de Babilonia, salgan no físicamente, sino espiritualmente, y yo les bendeciré, dice el Señor. Ahora muy bien, veamos en Malaquías. Es el último libro del Antiguo Testamento. ¿Cómo respaldamos el propósito de Dios en el matrimonio, por lo cual el matrimonio entre un hombre y una mujer, entre un varón y una hembra, es la institución más santa, indisoluble y la única que puede mantener a la sociedad? Es el cimiento y el fundamento de las sociedades, la familia. Es la institución más sagrada por Dios. Y lo primero que Dios instituyó y estableció desde el principio de la creación, antes de las escuelas y de los gobiernos, etcétera, etcétera, fue el matrimonio. Con el propósito precisamente de darle al hombre la semilla, el esperma, la mujer la recibe. En esa semilla va toda la información genética de papá. Y en el óvulo de la mamá, en los 23 cromosomas de tu mamá, cuando su mamá se reunió con tu papá, o mi papá con mi mamá, yo recibí 23 cromosomas de mi papá y 23 de mamá, se juntaron para formar un cigote, después un blastocito, después un embrión, y ahí iba toda la información de mis abuelos varones y de toda la información de mi esposa. Y esa información que se une dentro del ser humano va concentrada en lo que se llama los genes. Ahí va encerrado en cada célula de tu cuerpo el color de tus ojos, de tu pelo, tu estatura, tu complexión, si tienes tendencia a huesos fuertes o a la gordura o a la obesidad, o flaco, etcétera, etcétera. Todo va encerrado en cosas microscópicas de un esperma de mi papá que ovuló el de mi mamá, ovuló un óvulo de mi mamá, vino la fertilización, y ahí nosotros vemos delante de Dios cómo Dios quería eso, porque Dios quiere que nos multipliquemos, pero no de la forma como lo estamos haciendo. Dice en Malaquías 2, versículo 13 en adelante. Dios en este pasaje les está hablando a los líderes de Israel. Y los líderes de Israel, como un trasfondo, habían llegado a insensibilizarse en el matrimonio como no nos imaginamos. Llegaron a volverse cínicos como muchos de los hombres actuales, donde comenzaron a engañar a su esposa, comenzaron a ser desleales con la esposa, comenzaron a vivir hipócritamente, hasta que Dios dijo basta. Y Malaquías
termina el Antiguo Testamento y pasaron 400 años sin que Dios les volviera a hablar. Al primero que mandó Dios después de los 400 años fue a Juan el Bautista. Es el primer profeta del nuevo, que comienza el nuevo pacto para comenzar a preparar el camino para Jesús que venía detrás 6 meses después, porque Juan el Bautista era 6 meses más grande cronológicamente que Jesús. Eran primos hermanos. Juan el Bautista era hijo de la prima hermana de la Virgen María. Y dice así: esta vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas. Malaquías 2:13. De llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas dirán, ¿por qué? Ahí vemos la insensibilidad. ¿Qué hicimos? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué estás diciendo y profetizando que vamos a llorar? ¿Qué nos va a pasar? ¿Que estamos tan mal? Vean ustedes el cinismo al que habían llegado. Espérense. Mas dirán, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué? Porque buscaba, y la palabra hebrea para descendencia es semilla. Escríbelo, es con Z en hebreo, sera. La palabra sera en el hebreo es esperma. Semilla se tradujo, descendencia o linaje. Dios buscaba, cuando te casaste con tu esposa, que tus hijos me conocieran. Quiero crear familias que conozcan a Dios. Ese es mi propósito para el matrimonio, que me conozcan, dice el Señor. Y si tú y tu esposa son corrompidos, ¿cómo pueden entonces transferirles y transmitirles a tus hijos, a esas semillas que tienen que nacer de ti, no prestados, no alquilados? El vientre no se alquila. Los niños no son sacos de arroz puestos al mejor postor. Pues una pareja de hombres quiere adoptar un niño. No son objetos para saciar un vacío emocional de cualquier persona. Son criaturas santas ante los ojos de Dios los niños. Jesús dijo en Mateo 18, más le valiera que se amarraran una piedra en el cuello que tropezara un niño. Son santos para Dios los niños. ¿Cómo es posible que como sacos de arroz se estén manejando, o como productos del mercado, a ver con quién se los quiere llevar? Peor que los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Dios buscaba descendencia. Guárdense pues en vuestro espíritu y no sean desleales con la mujer de tu juventud. Este pasaje me impactó hace muchos años y comencé a rascarle para ver la interpretación de lo que significa la palabra hebrea desleal. Apúntalo y escuchen lo que significa la palabra desleal, o lo que Dios nos quiere decir a los varones. Es la palabra hebrea bagad, B de burro, A de Armando, G de gárgara, H, A de Armando, D de David. Bagad. Escucha lo que significa: actuar encubiertamente, hipócritamente, fraudulentamente, secretamente, encubrir y vivir tapando nuestra verdadera personalidad, engañar a la madre de nuestros hijos. En otras palabras, cuando un varón llega con su esposa y dice te quiero, y afuera de casa tiene un amante, o ya en su pensamiento tiene otra mujer, estás actuando deslealmente con tu compañera, hipócritamente. No es tu personalidad, no es cierto lo que tú le estás diciendo, no la amas.
por conveniencia y para que te dé de cenar pizza, le dices lo que le dices o le das lo que le das, pero en el corazón que Dios lo conoce y que no le es oculto a su espíritu, Dios sabe que el juicio tarda poco en caer sobre tu vida o sobre nuestra vida cuando somos desleales a la mujer de nuestro pacto, porque el matrimonio es un pacto el más sagrado de todos los que Dios ha establecido. Regresamos al Génesis y a continuación dice la Biblia en versículo 28, después de crear hombre y mujer, aunque sabemos que hasta el capítulo 3 Dios forma a la mujer, aquí está hablando ya generalmente. Dice el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad. En otras palabras, tengan hijos. Es una bendición tener hijos, lo vamos a ver más adelante. Fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernenla o sojúzguenla, y gobiernen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias que se mueven sobre toda la tierra. Aquí podemos notar la importancia del matrimonio. Ahora, esto es muy importante. Aun cuando los hijos es un propósito de Dios para casarnos, también encontramos, por ejemplo, en Proverbios capítulo 5, en Proverbios capítulo 6, en 1 Corintios capítulo 6, etcétera, etcétera, que también el matrimonio es la forma que Dios proveyó para evitar la fornicación. 1 Corintios capítulo 7, del 13 en adelante. En otras palabras, todos nacimos con impulsos sexuales, todos. Hasta los animales tienen el tiempo del cruce. Los animales, nosotros, a diferencia de los animales, ¿verdad? Es cuando lo sentimos o cuando los dos estamos dispuestos, pero esto es otro tema que no voy a tratar aquí. Eso lo tratamos en los seminarios de matrimonios. Pero todos nacimos con el impulso sexual. Y este impulso sexual es como el impulso de comer. Tengo ganas de comer. ¿De dónde viene este deseo de comer? Así me creó Dios. Yo, por ejemplo, particularmente, si a las 2, 3 de la tarde no como, me comienzo a enojar. Así soy como soy, no soy San Tadeo. Y mi esposa lo sabe, y tengo que controlar eso, ¿no? Pero me pongo de mal humor. Ya a las 3, 4 de la tarde ya hasta la cabeza me duele. Bueno, es un impulso que tenemos, el de también de beber. Pero ¿qué pasa cuando ese impulso yo lo llevo al extremo? Y cuando comienzo a comer cosas prohibidas para mi edad o para tu edad, o comienzo ya a abusar de los azúcares, por refrescos y cosas grasosas, pues lo voy a tener que lamentar, porque toda decisión y toda acción tiene consecuencias. Bueno, lo mismo es con el impulso sexual. Tenemos que saber que ese impulso sexual no se puede usar fuera del matrimonio. ¿Y quién es el único que nos puede decir para qué sirve el sexo? Dios. Él es el autor del sexo. Y es precioso, maravilloso, divino, excelente, beneficioso, padre, rico. Dale el adjetivo que tú quieras dentro del matrimonio. Como me dijo una vez en un seminario de matrimonio una hermana: oye, hermano, pues a mi esposo, ¿verdad? Siempre me regaña porque llego a la cama en la noche como musulmana. Y yo le dije: amén. Ay, pero ¿cómo, hermana? Oye, hermana, es que vamos a entender, y por eso hablamos también en el matrimonio del sexo, ¿verdad? Y entramos con tantos tabúes al matrimonio. Yo recuerdo que mi abuela materna me decía que cuando se casaron, ella en la luna de miel tuvo relaciones mi abuelo con una crinolina, por si venía el rapto. Háganme el favor, nada más, que tontería, ¿no? Y que qué iba a decir Dios si la veía desnuda con su esposo. O sea, el tabú del sexo era tan así a un extremo que parecía que era algo sucio y prohibido. Pero cuando mi abuela me dijo eso, me di cuenta cuántos prejuicios
religiosos y de la sociedad hemos armado alrededor del impulso más bendecido que Dios nos ha dado. Entonces, esta hermana en un seminario me dijo que su esposo le decía que se vestía como musulmana, porque el esposo quería que antes, ¿verdad?, de dormirse, le bailara la danza de los 7 velos. Qué bueno que aquí en la iglesia podemos hablar de todo, ¿verdad? Más vale que hablemos de esto y no haya en la calle y nada de eso. No es santo, está en la Biblia. Y te lo demuestro en Proverbios: gózate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela, y en sus caricias deleítate, grita ajúa. Ay, hermano, así es. Y cuando estamos mi esposa y yo y 2 parejas de casados, hasta los ángeles del cielo dicen alabío, alabao, alabim bomba. Para romper con fariseísmos y legalismos y religiosidad. El sexo es precioso, hermoso, y dentro del matrimonio, si quieres disfrazarte de Rambo y aventarte desde la lámpara a tu cama, hazlo, no hay ningún problema. Si quieren corretear con cojines, háganlo. Que te quiere bailar de la danza de sótanos, pero está medio gordita, que te vale entonces el cha-cha-cha. Ya me mandé, ¿verdad? No, todo esto es hermoso. Entonces, la Biblia nos muestra que Dios, como el autor del sexo, nos prohíbe usarlo fuera del matrimonio. Y esto, la experiencia nos lo ha mostrado a través de los años. Todos los muchachos que tienen relaciones antes de casarse, y tú te embarazas, muchacha que me escuchas, lo vas a lamentar. Vas a tal vez dejar tus estudios, un estigma en la sociedad, problemas con tus papás, con tus amigos, con tus hermanos, con tus hermanas. Él a lo mejor va a tener que meter, si te quiere de veras, dejar de estudiar y meterse a trabajar para comenzar a darle comer al bebé que van a hacer. En fin, frustración, vergüenza, rechazo, desilusiones por usar algo precioso, santo, antes del matrimonio. Y ya estando casados, si te metes con otra mujer que no es tu esposa u otro hombre, se llama fornicar y adulterio. Y Dios lo castiga. Proverbios 6:32. El que comete adulterio es falto de entendimiento, heridas y vergüenza hallará. ¿Por qué andarás ciego con la mujer extraña?, dice el Señor en Proverbios 6. Porque los caminos del hombre están delante de Jehová, y Él te va a pagar, nos va a pagar conforme a las veredas que nosotros queramos caminar. Dios nos ha dado una esposa para ser fieles hasta la muerte con ella. Y no te imaginas la bendición tan grande de la fidelidad. Entonces, esto es importante cuando Dios dice: fructifiquen y multiplíquense. Veamos más confirmaciones en el Salmo 127, que la mayoría de ustedes se lo saben de memoria, ¿o no? O nada más Juan 3:16. Salmo 127, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. La Biblia nos muestra que los hijos son una bendición, habidos dentro de un matrimonio. Cuando han habido fuera del matrimonio y tú no eras cristiano, Dios te perdona. Va a haber una cosecha y algo que recoger, pero esos hijos pueden ser restaurados a la comunión con el Hijo de Dios. Pero Dios bendice y Dios anhela los hijos en un matrimonio. Un problema que tenemos actualmente relacionado con esto, vean lo práctico de la Biblia, santos de Dios, para todas las áreas que estamos viviendo. Y llegan los muchachos que se acaban de casar, de 20, menos de 25 años. Oigan, ¿a qué edad se casaron? Pues cuando yo tenía 20 y ella pues 18 o 15. ¿Cuánto llevan de casados? 5 años.
Y los hijos nos estamos esperando. ¿Qué? Nos estamos esperando, pastor. ¿Cómo que están esperando? Pues sí, estamos conociéndonos y espérame tantito. Dios bendice el matrimonio y más vale, como lo dice aquí, que los tengamos jóvenes. Porque mientras más jóvenes los tenemos, más oportunidad tenemos de mejor educarlos. Y no cuando tengas tú 40 o 50 años o 60 años de edad, sobre todo los varones, ¿verdad? Porque la mujer hasta los 40, ya después de los 40 la mujer es muy peligroso que sea madre, muy peligroso, aunque hay excepciones desde luego. Pero los muchachos deben de saber esto, ¿verdad? Y les preguntamos nosotros, oye, ¿qué están haciendo para no tener hijos? Pues está tomando pastillas mi esposa, y está demostrado ginecológicamente, muchachitas o jóvenes casados, que después de 3 o 4 años de tomar pastillas anticonceptivas, tienes un 50 o 60% de probabilidades de esterilidad. Se te va a dificultar el tener hijos después. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? Ok, 1 año, 2 años está bien, pero ya 3, 4, 5, 6 años sin tener hijos porque no los quieren tener, no saben ni para qué se casaron. Matrimonios o egoístas, o que quieren vivir para ellos y seguir divirtiéndose ellos, y ven a los hijos futuros como una carga, sin entender que se casaron por su inmadurez, y no entender que la responsabilidad del matrimonio es precisamente la madurez. O te casaste con una chava muy joven o con un muchacho inmaduro a los 23, 25 años de edad. Las mujeres generalmente maduran después de los 18, 20. Los hombres hasta el 30. No es hasta los 30 años más o menos que el varón comienza a madurar. Aunque claro que hay excepciones, ¿verdad? Y la mujer regularmente, pues ya a los 20, 21 y 22, a un muchacho de más o menos su misma edad, le da las 3 las malas, lo cuelga, lo exprime y lo remoja. Porque la mujer es mucho más madura que el varón. Ya las muchachas de 12, 13 años ya se andan pintando las pestañitas, ya como maripositas así, ¿verdad? Y nosotros a los 17, 18 años de edad jugando al trompo, a la matatena, pasan por ahí y ¡ay, Pepe! Y les hacemos así, ¿verdad? Bye, que te vaya muy bien. Y las muchachas así es la vida, ¿verdad? Somos más mensotes nosotros y más tardados en madurar. Muy bien. Dios pues, en penúltimo lugar, los bendice, y dice el versículo 20 y 29 de Génesis capítulo 1, para regresar a nuestro estudio. Y dijo Dios: he aquí les he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde es y le será para comer. Y fue así. Este es el punto en el que el ser humano tenía que ser vegetariano. Tenía que ser vegetariano por razones obvias, pues comer alimentándose de animales requería matar animales, y el pecado no había entrado todavía. Los leones no eran feroces, ¿verdad? Ni los peces ni los tiburones en el mar, en fin, no había la maldad. Las rosas no tenían espinas, los reptiles no tenían veneno, las arañas no tenían veneno. No había lo que vino como resultado de la genética caída del ser humano. La muerte física vino hasta después del capítulo 3 del Génesis, cuando Adán y Eva se rebelaron en contra de Dios. Cuando Dios hizo al ser humano y a los animales y aves, los hizo vegetarianos. Los dinosaurios eran vegetarianos, los elefantes siguen siendo herbívoros, los leones mantenidos en cautividad se ha demostrado que se pueden mantener con dieta vegetariana. Pero después de la caída del ser humano,
se nos revela claramente. Vamos a Génesis 3:14 y dice la Biblia: y Jehová dijo a la serpiente: maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Vemos aquí de qué forma tan tremenda se matarían ahora ellos, animales, para alimentarse, y surgiría la ferocidad. Pero después del diluvio, vayamos a Génesis 9, se nos permite comer carne después del diluvio. Dice el versículo 2, Génesis 9: el temor y el miedo de ustedes estará sobre todo animal de la tierra, sobre todo ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Lo único que Dios prohíbe, desde el Antiguo y hasta el Nuevo Testamento, puedes comer, hermano, que me gustan los chapulines, cómete los chapulines. Me gustan los machitos, cómetelos y después le das cuentas a Dios a ver cómo te va en la noche. Que los escamoles, o sea, podemos comer, hay hermanos que comen hasta los ojos. Se comen tacos de cerebro, tacos de buche, no sé qué tantas cosas. Se comen, bueno, en China hasta los alacranes se comen, hasta las ratas se comen en una parte también del mundo. Entonces, Dios nos permite comer todo, pero nos da una ley en Levítico 11, que es la ley de la comida, que es vigente. Y en el Nuevo Testamento, aunque podemos comer de todo, no podemos comer la sangre, la famosa moronga. Qué rica es, ¿verdad? Bueno, yo dejé de comer moronga cuando me convertí y oí un mensaje sobre esto. Y en Hechos capítulo 15, lo vamos a ver la próxima clase, vamos a darnos cuenta que cuando los apóstoles se juntan para poder debatir qué se podía comer, de acuerdo a las leyes del Antiguo y del Nuevo Testamento, de todo menos la sangre. Todo nos es permitido, mas no todo nos conviene. En otras palabras, tú tienes 25, 30, 35 años de edad, pues puedes comer tus tacos al pastor 1 o 2 veces a la semana, porque no has llegado al cuarentón ni al quinto piso. Pero nosotros que hemos ya pasado un poquito el quinto piso, ¿verdad? Y vamos para el sexto piso, no podemos comer lo que comen los jóvenes, dada nuestra anatomía, nuestra digestión, nuestra edad. Los líquidos gástricos de mis intestinos no son igual cuando yo tenía 30 años. Entonces, no es pecado que me coma el puerco y que me coma un taco al pastor, no es pecado. Dice en Timoteo: todo con la oración es santificado. La pregunta ya no es si es pecado, la pregunta es si me conviene. Entonces, ese principio nos deja Dios. Tu conciencia te va a decir si te conviene. Tienes colesterol alto y comes tacos al pastor, estás pecando. ¿Por qué? Porque tú sabes que tienes tu colesterol alto y tus triglicéridos altos, y comes las cosas que tú sabes que te van a subir más y te van a enfermar. Eso es pecar contra el templo del Espíritu Santo. Pero si yo sé que mi colesterol alto a los 60, 65 años de edad está más o menos normal, y mi glucosa no pasa de 100, 115, una cosa así, igual que los triglicéridos, me puedo dar el domingo el lujo de comer un pastel de queso con una cereza arriba y una bola de vainilla arriba, y el lunes y el martes la penitencia. El lunes, el martes y el miércoles la penitencia. El lunes, martes y miércoles nada de postre, ya toda esa semana voy a correr, mucha agua, etcétera, etcétera, y todo con moderación. Sabemos cada quien lo que podemos y lo que no podemos comer. No nos hagamos tontos. Entonces quiero que ustedes entiendan eso. Ahora se puede comer de todo, depende de tu edad. Ahora, si ya tienes un 70 al séptimo piso, octavo piso, y le entras, ¿verdad?, a los tacos al pastor 3 veces a la semana y chicharrón, etcétera, etcétera, después los del quinto, sexto piso, estás atentando contra tu salud, porque tarde o temprano el colesterol te va a subir,
las arterias se van a cerrar y vas a tener ataques al miocardio o ataques al corazón. O una diabetes, ¿verdad? O una diabetes 1 o diabetes 2 o prediabetes, que son muy peligrosas y solo porque no quieres tener freno al apetito que tú debes de tener y que debes tú de frenar. Veamos nosotros, por ejemplo, en Romanos 14, para terminar, las leyes que el apóstol Pablo nos da para la comida también. Hasta para eso tenemos la Biblia. Dice Romanos 14: reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Qué quiere decir Pablo? Es que en la iglesia, ¿verdad?, uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil es vegetariano, o como le llaman ahora, veganos, ¿no? Veganos. Esa palabra la acaban de inventar. Versículo 3: el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su Señor está de pie, pero estará firme porque es poderoso el Señor para hacer lo que esté firme. En otras palabras, si tú te encuentras con un vegano y tú comes carne y el vegano te dice: pues yo puras legumbres, mira, por eso mira, ves mi color de piel y todo. O sea, si tú crees que porque eres vegetariano y así estás convencido, está bien. No critiques al que es carnívoro. Yo he encontrado a veganos que han llegado al extremo de no comer cero carne, y eso es un extremo. No hay una dieta vegetariana de puras legumbres, puras legumbres, puras legumbres. Ahora tío, te vas a convertir en coneja. Entonces hay que con moderación, ¿verdad? Una vez la carne tiene proteínas que no tiene nadie, el huevo tiene unos aminoácidos impresionantes, pero ya te repito, pasando los 50, 60, pues 2 huevos a la semana está bien, pero no podemos abstenernos de muchas cosas y dedicarnos a creer que una dieta súper vegetariana es lo más saludable, y porque alguien come carne de vez en cuando ya no va a estar saludable. Porque la misma experiencia en los países como en Alaska, por ejemplo, que los esquimales comen los trozotes así de foca grasosa, y que su digestión y anatomía está diseñada de tal forma en el clima que viven y en el hábitat para poder eliminar esa grasa. Nos damos cuenta que ellos no pueden ser vegetarianos como nosotros. Y si tuviese un clima muy frío también necesitas grasas a fuerza, y las grasas son necesarias. Entonces tenemos cada quien y cada uno de nosotros no juzgarnos. ¿Quieres ser vegetariano? No hay ningún problema. ¿Quieres poner árbol de Navidad? Pon árbol de Navidad. Yo no puse árbol de Navidad, no me juzgues. Es que eres un babilónico. Ya se prohibió. Eso es de la ley, etcétera, etcétera. Mira, si no quieres poner árbol de Navidad, no lo pongas. Si me gustan a mí las esferitas y mi esposa cantar Jingle Bells, Jingle Bells, Noche de paz, no te metas conmigo, mi conciencia está delante de Dios. Como carne, no te metas conmigo. Que en la comida me tomo yo siempre una copa de vino, no me juzgues. Ni pases por la mesa y me digas, te vas a condenar, perdiste la salvación. O porque me tomo una cerveza con una carne al carbón, cuando Dios sabe que es una sola chela la que me tomé, y que es mejor que la Coca-Cola que tú te tomaste con la carne, 1000 veces mejor. Pero si nos ponemos en ese punto de estarnos observando y juzgando y creyendo que tenemos el juicio para determinar quién está mejor que nosotros, se nos olvida que puestos en la balanza somos iguales todos delante de Dios de pecadores. Una vez alguien me dijo: ay, Armando, tú tienes pecados, ¿verdad? Y yo conozco muchos de tus pecados. Le dije: sí, no, si los conocieras y te dijera los pecados que tengo escondidos, te asustarías, le dije. Entonces, no nos creamos más santos que los demás, ni mejores que los demás. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Y cada uno de nosotros dará cuentas a Dios con nuestra conciencia. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Señor, necesitamos tu palabra. Necesitamos dirección en nuestras vidas todos los días. Necesitamos el conocimiento de qué es el matrimonio, el sexo, la comida, la sociedad, los gobiernos,
Todo nos los has dejado en las Sagradas Escrituras, para que crezcamos en la gracia y el conocimiento de Jesucristo y podamos ser encontrados, aprobados, que usamos bien la palabra de verdad y que no escondemos, Padre, nuestra verdadera personalidad, y que somos como somos, cartas leídas por todos los hombres, transparentes en nuestra forma de tratar a la gente, en la forma que nuestra esposa nos conoce, nuestros hijos, y que podamos ser hombres y mujeres de Dios, que es lo que el mundo necesita, más que mejores gobiernos, mejor economía, solucionar la pobreza. Lo que el mundo necesita es hombres y mujeres que den testimonio que solo Jesús nos puede cambiar. Si tú en esta tarde no tienes a Jesucristo como tu Señor, te invito a que lo invites. Él vino a pagar en la cruz por tus pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Y te invito a que lo recibas como tu Señor y tu Salvador. Dile: Señor, perdona mis pecados. Te pido que me perdones y que entres a mi corazón como mi Señor y Salvador. En el